Entonces, vamos a hablar sobre las publicaciones. Como ustedes ya hablaron ayer sobre la investigación científica, una cuestión muy importante, básica dentro de los que hacemos, o sea, en el campo de la investigación, es que no se quede todo lo que nosotros vamos desarrollando, todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos descubriendo, no se quede con nosotros. Entonces, uno de los fines más grandes de la investigación científica es lograr compartir libremente esos conocimientos que hemos adquirido a través de la observación, de los experimentos, y que las conclusiones a las que nosotros lleguemos puedan llegar a todo el mundo y que sean accesibles para todo el mundo. Entonces, claro, la idea es, por un lado, acceder, pero también difundir esos nuevos hallazgos, esas nuevas comprensiones, esos nuevos entendimientos y también de los mismos temas que de repente hablamos en diferentes áreas del conocimiento, se, se puedan exponer esos diferentes puntos de vista, ¿ya? Eso es lo que se pretende cuando uno es consciente de la investigación que desarrolla. Entonces, en un soporte, cuando existe soporte de una institución, em, por ejemplo, todas estas revistas que están mencionadas ahí, ¿no? Nature Science, cualquier journal como Hydrogeology Journal o el Journal of Hydrology, o estas bases de datos de CIBE, el DNA2, o todas las publicaciones y cursos del MIT o de Harvard que están a disposición de todo el mundo. Em, o no sé, estas otras bases de datos como Jove y todas esas. Se supone que debería, o sea, justo en esos espacios es donde nosotros tratamos de enviar estos conocimientos para que puedan ser publicados y en teoría puedan ser accedidos. Claro que si nos quedamos aquí, por ejemplo, sabemos y estamos conscientes de que a esa difusión llega la sociedad académica. No, no es algo que se hace a todo público. Y normalmente se publica en revistas especializadas en el área de uno, ¿no? Entonces, el público que a uno le lee es gente que se encuentra en la misma área. Entonces, el vocabulario, la forma de expresarse, es de un científico a otro científico que comparte, que tiene esto en común, ¿ya? Entonces uno no cuida, no cuida la forma de decir las cosas, uno se siente libre en el sentido de que va a hablar a un nivel técnico muy alto, ¿sí? Porque todos vamos a estar familiarizados con los mismos términos. Entonces, muchas veces nosotros logramos conseguir un paper y si es del área, em, y si nosotros somos del área, ¿no? Es una revista con la que estamos familiarizados, pues, leemos como leer cualquier cosa. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hace poco tuve la experiencia de que estábamos escribiendo un proyecto y tuve que bajarme un montón de papers eh, de matemáticas, pero de matemáticas puras, o sea, resolución de ecuaciones, pura y dura, ¿no? Con demostraciones y todas esas cosas. Fuerte. No entendía. Y yo creo que no es que no tenga el nivel, es que la forma de expresión y la manera en que se presentan las cosas son muy diferentes de un área a otra. Entonces, eso es también un asunto que tenemos que comprender en la investigación científica, que si bien es cierto, no es lo más fácil, porque publicar en estas revistas no es fácil, em, pero como que estamos acostumbrados y es lo que tratamos de hacer porque se nos exige, ¿no? Esto del publish or perish es algo real, o sea, los investigadores no tenemos otra opción, tenemos que publicar o nos perdemos en un vacío ahí en el que ya nuestro trabajo ya no cuenta, a lo que nadie quiere llegar. Pero también creo que es súper importante y es algo de lo que se está hablando mucho todavía en estos años después de la pandemia, que los científicos tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de llegar a la comunidad en general. Entonces, eso, la investigación científica normalmente se difunde a través de la publicación científica, pero esa publicación científica
no necesariamente es para el público científico únicamente. ¿Ok? Entonces, la difusión de los resultados tiene que hacerse, como les digo, mediante una publicación, que puede tener estos diferentes, no quiero hablar de niveles, que hablar de niveles jerarquiza las cosas y no porque sea todo público es menos importante que una publicación en una revista de alto impacto, pero sí quiero dejar claro que son como estos diferentes espacios, ¿ya? Y que, por cierto, la difusión a todo público, no todos somos capaces de hacer. A veces es súper difícil eh, tratar de manejar un vocabulario que sea apto para todos los que nos escuchan. Es un esfuerzo adicional. Pero bueno, como todo, también es una cuestión de práctica, ¿no? Entonces, esta publicación científica permite comprobar que, o nosotros tenemos que tratar de que esos resultados que nosotros estamos poniendo sean reales, que sean reconocidos, legitimados por la comunidad científica. Y eso es lo interesante de publicar en estas revistas de alto impacto, porque tiene una revisión por pares. Estos pares son especialistas en la misma área y es gente, bueno, los científicos estamos acostumbrados, ¿no? A esa mirada crítica, a veces poco empática, pero que a uno le vuelven más duro y trata de que sus trabajos sean muy rigurosos con la intención de que, justo, de que todo lo que se envíe, digamos, y luego finalmente se difunda en esas revistas, em, pueda ser repetible, pueda ser comprobado. Entonces, o sea, tiene su peso, ¿no? Es importante. Entonces, cuando hablamos de hacer una publicación científica, la primera pregunta que tenemos que resolver es ¿dónde? ¿A qué nivel? De nuevo, entonces yo quiero publicar en una revista científica, quiero hacer un libro, lo puedo hacer en un congreso, en una conferencia, lo voy a hacer a través de estudios en las universidades en presentación de tesis, o puedo tal vez sacar una patente, ya, dependiendo de lo que esté desarrollando. Y va a depender también del área del conocimiento y de la persona a cargo, digamos, de ese trabajo. Entonces, en las revistas hay que considerar muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué tan rápido necesito que esa publicación salga? Porque muchas de las revistas tienen procesos de revisión por pares que suele ser muy largo, incluso las que son pagadas. Ahora, hay revistas que ofrecen mayor rapidez, muchas veces son revistas predadoras, ¿no? Que no tienen ningún reconocimiento ni ningún nivel técnico. Entonces, aparte hay que tener un poquito de cuidado, pero hay que estar conscientes de que la publicación en esas revistas puede demorar un poco. También el nivel de especialización que necesitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero sacar en mi publicación? ¿Es un modelo de un sitio específico? Es preferible mandarlo a una revista especializada en eso. O más bien, no sé, algo que yo estoy desarrollando, por darles un ejemplo, algo que yo estoy desarrollando, un estudio de un acuífero, ¿no es cierto? Entonces muchos de mis resultados van a ser enfocados en la parte hidrogeológica, pero de repente yo veo algo que tiene que ver más con la gestión y de la gestión va a tener este lado político, económico, social. Entonces va a ser otra especialización, puede ir con otro enfoque el paper. Entonces eso también va a hacer que no publiquen en una revista tanto de modelación o así, ¿no? Que tengo que buscar otra cosa. Al respecto de las revistas, hay que ver la revisión por pares, porque realmente eso, cierto, es como les digo, no siempre es muy cómodo la revisión por pares. Sí hay gente que hace eso y que es muy poco empática, y no solo eso, algunos son incluso groseros. Hay revisores que pueden ser realmente brutales del momento de decir las cosas, a uno le causa desmotivación. La cuestión es que no hay que tomarlo personal. ¿Ya? Es una revisión de pares ciegos, uno no sabe quién le revisa y él no sabe quién escribe. Y, y es realmente contra el trabajo. Ok, entonces uno tiene que tomarlo así, ¿no? Y a veces, como les digo, la revisión puede ser muy fuerte. Normalmente son dos pares y, y puede ser que un par sea muy positivo y hasta felicite el trabajo y el otro ha pasado. Está totalmente en el otro extremo diciendo que el trabajo no sirve para nada porque son capaces de decirlo así o ser, como les digo, muy toscos. Y el editor, que finalmente es quien tiene que tomar la decisión del uno que felicita el trabajo y el otro que les acaba, eh, decide irse por el que los acaba y rechaza el paper. Entonces, hay estas cosas también que uno tiene que medir, pero
Cuando la revisión por pares se hace de una manera sana, objetiva, es muy útil, porque la retroalimentación viene de gente que sabe y, y puede ayudar a mejorar muchísimo la calidad del trabajo, ¿ok? Y hay que tomarlo de esa forma, ¿sí? En las revistas normalmente se hace como esta condensación del conocimiento. Uno tiene que ser extremadamente preciso y conciso, porque em, tiene porque uno tiene que respetar el número de palabras, hay ciertos espacios, ¿no es cierto? Porque finalmente es una revista, así sea editado en línea, se tiene estas restricciones. Entonces, uno tiene que escoger qué va a publicar y saber presentarlo de una manera que sea claro para el público al que va dirigido, ¿ok? La cuestión de beneficios económicos y profesionales. Cuando uno publica, no tiene beneficio económico. A nosotros no, o sea, hay universidades que como incentivo reconoce, reconoce la publicación con un incentivo económico. En la Politécnica no tenemos eso. Para nosotros es una obligación publicar, pero sí hay reconocimientos profesionales, ¿sí? O sea, cuando uno logra una publicación en una revista de alto impacto, que ya vamos a hablar de eso, qué es el alto impacto, a qué se refiere, em, uno sí tiene cierto reconocimiento profesional y ya va a depender de cada uno, porque hay revistas que les ofrecen, ¿no? O sea, publique aquí y nosotros por cada revista que se venda le pagamos también a usted. Si bien es cierto, las revistas, muchas de las revistas científicas son pagadas, eh, esos costos no son ni para los revisores, uno hace revisión, es un par ciego por la camiseta, ni para los autores. Es para la edición, para el mantenimiento de las plataformas, para todas esas cosas. No se hace, no se tiene esos réditos económicos, ¿no? Entonces, eso creo que era importante señalarlo. Sin embargo, es interesante cuando uno publica y cuando publican mucho, sí se tiene esa parte o sea, entre colegas entendemos lo difícil que es y realmente es admirable cuando una persona es muy productiva en ese sentido. Ahora, una recomendación, y esto posiblemente algunos de ustedes me digan que estoy exagerando, pero idealmente cuando uno publica en este tipo de revistas hay que hacerlo en inglés. Si hay revistas que nos publican en español, hay revistas que uno puede mandar en francés, en portugués, pero es sí, preferible hacerlo en inglés, porque el inglés a nivel de ciencia es como el idioma universal. Por ejemplo, en la diplomacia el idioma que ellos usan es el francés, pero en ciencia no es el inglés, porque el inglés es súper conciso, permite, no es como los idiomas latinos, como nuestro español hermoso, que es súper adornado. El inglés no, el inglés es súper directo. Entonces, si ustedes quieren ser más leídos y más citados, pues hay que publicar en inglés. Sí, y además las revistas de mayores impactos están en inglés. Entonces, cuando uno ya decide que quiere publicar, cuando uno está desarrollando la tesis, por ejemplo, y dice, ay, voy a hacer un paper y que es una excelente idea, por cierto, hay que seguir un proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la revista. ¿Y cómo selecciono la revista? Bueno, hay algunas formas. Em, Primero, cuando ustedes empiezan a escribir la tesis, van a empezar a buscar las fuentes. Ok. Entonces, eso parte del taller de los gestores bibliográficos es ir a estas plataformas para dónde busco, ¿ya? Bibliografía de adveras, porque no me puedo contentar con los informes de los ministerios o de la empresa de agua potable o qué sé yo. No, tengo que ir a estudios científicos de adveras. Entonces, empiezo por ahí. ¿De qué revistas? Porque inconscientemente yo no sé, o sea, cuando uno está buscando de un tema, van a aparecer algunas revistas y se van a repetir esas revistas. Entonces digo, tal vez yo pueda publicar ahí porque mi tema está relacionado con esto. Entonces, una vez que he escogido dos, tres revistas, voy a la página web de esas revistas y siempre en la página principal va a haber lo que se llama el aims and scopes, que son como los objetivos y el enfoque que tiene la revista. Y eso tenemos que leer. ¿Ya? Porque hay revistas que tal vez sí estemos leyendo mucho, pero es porque nos interesa alguna cosa de algún modelo, pero ustedes, de algún modelo hidráulico, hidrológico,
pero posiblemente lo que nosotros vamos a desarrollar no es un modelo o no vamos a usar ese modelo, sino que simplemente nos estamos informando. Y cuando vamos a la revista nos damos cuenta que la revista publica eso, modelación, ¿sí? Entonces ya no estamos dentro del scope de esa revista. Y lo peor del mundo es matarse haciendo un paper con un formato y todas las restricciones que da una revista que después a uno le rechacen porque no está dentro del scope de la revista. Entonces hay que leer primero eso, ¿ya? Justo, aquí dice, ¿no? Luego de leer los aims and scopes de las revistas para seleccionarla, yo voy a leer la guía para el autor que es donde está algunas cuestiones también normalmente van a retomar la parte del scope, pero también van a hablar de formatos, ¿sí? Del número de palabras en el resumen, del número de palabras total del artículo, de la introducción que se espera, cuál es la longitud de esa sección. Por ejemplo, hay revistas que hacen una sola sección de resultados y discusión, hay otras que no, que separan, que son dos diferentes secciones. Entonces, todo eso está en la guía del autor, ¿ya? Y yo tengo que adaptar mi artículo, y esta es la manera más inteligente de hacerlo. Primero escojo la revista y luego escribo mi artículo, no al revés. Es el trabajito, escoger la revista después de que se ha escrito el artículo. Es pesado. Luego, una vez que yo tengo mi artículo adaptado con la guía del autor, formato, bla, 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 lo envío al editor. ¿Sí? Entonces, normalmente en las páginas web de las revistas, uno tiene la parte para enviar, para someter el paper, ¿sí? Entonces, le va a llegar al editor, el editor va a valorar el artículo, él va a leer primero, justo para ver si está dentro del marco de los temas en los que esa revista trabaja, y luego envía a los revisores, al peer review, a la revisión por pares, ¿ya? Entonces, normalmente las revistas mandan a un montón de gente porque no todo el mundo les acepta, y luego esos revisores tienen que evaluar y aprobar o rechazar el paper, ¿no? Entonces, hay tres posibilidades. La una es la aceptación directa sin correcciones o con correcciones mínimas, las correcciones menores y las correcciones mayores, y bueno, hay el rechazo también. Entonces, esto de que se apruebe así nada más es rarísimo, no sucede nunca. Las correcciones menores también es rarísimo, ocurre, pero poquito. Lo de las correcciones mayores es lo más común, digamos, si el paper ha sido aceptado para el proceso, porque de ahí realmente quien tiene el mayor porcentaje es el rechazo, al menos en las revistas de alto impacto, rechazan muchísimos papers, se quedan creo que con el 10% de todo lo que reciben. Pero bueno, es por eso que es importante leer primero los objetivos y el enfoque que tiene la revista, porque eso ya nos da un chance de que no nos rechacen, al menos así directo, ¿ya? Y finalmente, cuando los revisores, siempre hay un intercambio, ¿no? Entonces, uno solventa los comentarios, las sugerencias, las correcciones de los revisores y vuelve a enviar. Entonces, los revisores vuelven a evaluar el paper y dicen, ok, correcciones menores. Entonces, hay alguna otra cosita, unos detalles que tal vez se pasaron o ellos no están de acuerdo con algo, o puede regresar de nuevo con correcciones mayores, dependiendo de lo que haya que corregir. Pero esperemos a que se pase a la siguiente fase. Una vez que se han hecho las correcciones menores, se vuelve a enviar y los revisores dicen, ok, se aprueba, aceptado para publicación. Y de ahí pasa al editor. Ahí también puede haber algunas correcciones ya de forma. Entonces, una vez que se corrige el formato y lo que pide el editor, se acepta el artículo para publicación. Es un poco así. Hasta ahí, está claro. ¿Tienen alguna inquietud? Sí, que todo bien. Ok, perfecto. Sigamos. Entonces, ¿dónde publico? Esa es una de las grandes inquietudes y de repente difícil em, de responder. Bien, hay esto que les decía, ¿no? La importancia de la selección de la revista. Primero, tenemos que definir algunos parámetros, ¿sí? La especialidad, qué nivel de difusión necesito,
Necesito, es algo a todo público, es algo a la comunidad científica, o sea, es importante eso. Eh, Normalmente los científicos vamos a preferir ir a la comunidad científica y ya. Eh, Realmente sí se escribe para todo público, pero se hace en otros espacios y es más fácil, bueno, desde mi perspectiva, es más fácil adaptar este trabajo mega especializado que yo voy a mandar a una revista de estas a modificar mi manera de expresión, cambiar un poquito el vocabulario como para que sea más digerible para todo público, que hacerlo al revés, ¿ya? Entonces, hay esa cuestión, ¿no? De definir qué quiero primero. Ahora, otra cosa importante, ¿qué revistas son las mejores en mi área? O sea, una vez que yo ya he identificado algunas revistas, tengo que saber cuáles tienen un factor de impacto más grande. Es que mi paper está a esa altura, es que voy a poder publicar ahí, ¿sí? Y cuáles son las revistas más de vanguardia. Em, es como también en estos espacios hay hay el tema de qué revista está de moda, en dónde quieres publicar. A veces todo el mundo quiere publicar en una misma revista por eso, porque tiene un índice de inmediatez importante, un factor de impacto alto, y ahí están los estudios más de punta. Entonces, hay eso, ¿no? Hay que ver también los objetivos que tenemos, qué queremos hacer. Entonces, hablemos primerito del factor de impacto. Mucho se oye, hablamos siempre de eso. Y cómo se lo define? Bueno, yo les cuento, porque este factor de impacto es básico cuando yo hablo de una revista o de una publicación o de un científico, puedo hablar de un factor de impacto. Básicamente es la medida de las veces que son citados los artículos de una revista en un periodo, que normalmente van a ser los 2 años anteriores. ¿Ya? El factor de impacto de alguna manera me permite identificar y también valorar cuáles son las revistas más importantes en un campo científico, en base a las citas que reciben, porque se asume que como ya tuvo una revisión por pares, por gente especializada, ese estudio tiene una validez importante. Em, y en algunas revistas hay estudios que tienen algún tema de interés a nivel mundial. Entonces la gente empieza a leerlos y empieza a citarlos en sus propios trabajos. Entonces eso va a subir el factor de impacto de la revista o del artículo, ¿ya? Entonces se miden también las citas de los papers. Am, Vamos a ver, o sea, no en esta clase porque no creo que alcance, pero mañana, cuando hablemos ya de la cita bibliográfica, vamos a entrar a algunas plataformas donde yo puedo ver los factores de impacto de ciertas revistas, ¿ya? Ahora, ya les dije que normalmente el factor de impacto se mide en los años anteriores de la publicación. ¿Cómo se calcula exactamente? Como les decía, se mide el número de citas en un año determinado. Yo he puesto en el ejemplo en el 2009. Entonces, el número de citas en 2009 a los artículos publicados en una revista en el 2007 y 2008. Y luego ese número de citas se le divide por el total de artículos publicados en esa revista en esos 2 últimos años. ¿Ya? Entonces, sí, hay muchos artículos de esa revista que no son citados. Perdón, ¿alguien abrió el micrófono? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, em, imagínense eso, ¿no? Entonces yo tengo una revista que tiene muchos artículos, pero que esos artículos también han sido citados. Entonces, claro, va a tener muchas citas y se divide por el número total de artículos y esa diferencia no es muy grande. O tiene muchísimas citas, mucho más que el número de artículos citados, porque hay artículos que se los cita y se los cita y se los cita y se los cita. Entonces, eso sube el factor de impacto de la revista. Ya vamos a ver, o sea, como les decía, hay plataformas y que nos permiten comparar esto. Y normalmente ya les voy diciendo que las revistas en medicina, en lo que tiene que ver con cuestiones eh,
de amenaza a la humanidad. Entonces hay revistas especializadas en cáncer, hay revistas especializadas en enfermedades como el Alzheimer, cosas así. O sea, lo relacionado a salud normalmente tiene factores de impacto muy grandes, muy, muy grandes. Hablemos de números 70, ya, factor de impacto 68, que son revistas, por ejemplo, hay una revista, no me acuerdo, en cáncer de la editorial Nature, que tiene un factor de impacto de 68. Las revistas en las que nosotros podemos publicar en hidráulica, en hidrología, cuando tienen un factor de impacto 4, ya es que bestia lo bruto, o sea, es el factor de impacto, ¿ya? Nuestros factores de impacto normalmente no son tan grandes porque nosotros trabajamos en zonas de estudio. Entonces, esa es la complicación nuestra, que yo logré publicar un trabajo que he hecho aquí, no sé, en La Tacunga, a nivel internacional. Tengo que encontrar la manera de vender eso y después ojalá me citen. ¿Sí? Ese es otro tema que también nos aqueja a los, a los científicos, porque más allá de la obligación que tenga yo de publicar, hay el asunto de que, primero que me acepten el paper, sabiendo que es una cosa súper local y de ahí que me citen. ¿Sí? Entonces también es una forma, es un ejercicio de, de saber cómo presentar las cosas, ¿sí? Para subir el factor de impacto. Entonces, bueno, hablemos ya más allá, ya lo hemos definido, ya sabemos cómo se calcula. Ahora veamos nomás para qué sirve ese factor de impacto, porque de repente suena algo pretencioso y algo muy superficial. Entonces, los factores de impacto, en el caso del investigador o del autor, me ayuda primero a definir o a tomar una decisión de dónde quiero publicar, a evaluar la importancia de lo que ya ha sido publicado también, porque esa parte creo que es importante y no siempre se hace conciencia. Cuando hablamos a nivel de profesores y alumnos, am, el factor de impacto me va a ayudar a definir dónde encontrar información que es relevante para lo que yo estoy tratando de transmitir o lo que yo estoy tratando de comprender, ¿ya? Dónde localizar información como más actual. Eso también es básico. ¿Qué se ha hecho? Porque finalmente cuando uno va a proponer un tema de tesis o un paper, yo tengo que saber qué ya está resuelto. No puedo perder mi tiempo en algo que ya se sabe, que se ha estudiado muchísimo y repetir algo, ¿no es cierto? Siempre quedan vacíos de investigación. Entonces es importante leer eso y especialmente en fuentes muy actualizadas con la intención de eh, avanzar en el conocimiento, no quedarme ahí, ¿ya? En el caso de los bibliotecarios, esto también les ayuda a hacer una mejor gestión de las colecciones porque pueden em, ofrecer estas revistas con factores de impacto desde los muy altos hasta los muy bajos, ¿no? Entonces es importante. Y por último, tenemos que puede servir a otras personas como los editores o analistas de información, porque también pueden revisar sus políticas editoriales y de las otras revistas, ¿no es cierto? Para un poco canalizar las cosas, ver qué hay que cambiar, es un poco también para una retroalimentación y tener esta información bibliométrica que es básica cuando uno está o bien organizando la información o bien está buscando estas revistas que me permiten tener acceso a información más actual. Eso, hasta ahí alguna inquietud, algo que quieran saber del factor de impacto, que les llame la atención, que no sé. No, todo está clarísimo. Ok, ujú, gracias. Ahora hablemos del otro índice que mencioné, el índice de inmediatez. ¿Qué es? Bueno, muchas revistas tienen este índice que permite medir de alguna manera la rapidez con la que un artículo promedio, un artículo cualquiera, es citado de una revista en el mismo año de su publicación. Eso, por ejemplo, es importante, porque cuando hay estos temas, por ejemplo, en la pandemia,
¿sí? Los primeros artículos o lo que se avanzaba en vacunas eran citados enseguida, ¿sí? Entonces ahí los índices de inmediatez subían rapidísimo porque eran papers que salían de un día para otro, ¿sí? Entonces en el mismo año de publicación, ¿cuántas citas tuvieron? Este índice de inmediatez también permite identificar y valorar de alguna manera las revistas que están publicando investigaciones muy nuevitas en una disciplina cualquiera, ¿ok? Como yo les decía, en cuestiones que aquejan a la humanidad, que pueden ser cuestiones de salud normalmente, pero también hay temas ecológicos, en alimentos, por ejemplo, cosas así, que pueden que se necesita que salgan rápido y se citan rápido. Y hay revistas que justamente son como, que uno sabe, pues, que, del área que tienen este tipo de información, van a tener un índice de inmediatez más alto porque uno las está leyendo constantemente. ¿Cómo calculo el índice de inmediatez? Se calcula dividiendo el número de citas de esos artículos publicados en un año, por ejemplo, en el mismo 2009 para el número de artículos publicados en ese mismo año. ¿Ya? Entonces, hay un montón de artículos que se publican por año, porque hay un montón de revistas. Entonces, ese índice de inmediatez es como bien básico, bien importante. Entonces, las revistas que están sacando temas muy nuevos, muy importantes, van a ser citados súper rápido y van a tener estos índices de inmediatez muy altos también. Bien, eso con respecto al índice de inmediatez. Ahora, no sé si alguien tenga alguna duda, porque esto del cuartil es súper importante y también es un tema del que hay que hablar, sobre todo para los estudiantes que tienen beca. Todo lo que estoy hablando ahorita debe importarles porque finalmente condición de su beca es que hagan una publicación. Entonces, en estas cosas les, les toca trabajar en esto, ¿no? Para tomar decisiones. Bien, ¿qué son los cuartiles? Disculpe, Inge, una consulta. Mucho. Los que se elija, por ejemplo, tener una publicación como proyecto final, tiene que estar publicado. ¿Cuáles son los estándares de publicación o cómo debe ser digamos, este último trabajo, este paper? Ajá. ¿Hasta dónde debes llegar para poder ser valedero dentro como para poderse graduar? No sé si usted me puede tal vez zafar de esa duda. Verás, Michelle, sí, o sea, va a depender de tu tutor, ¿ya? Del tema que están desarrollando, pero en el reglamento de becas, por ejemplo, no te exigen, solo te dicen que el paper haya sido enviado, ¿ya? Ay, no sé si ya lo cambiaron y ahora es aceptado. No creo, porque hay revistas que se demoran full. Estaban Pero en esa enviamos a discusión. cualquier revista, debe tener un cierto cuartil, debe ser alguna revista No te especializada. exigen que sea ni ¿No? Q1 ni Q2, solo te dicen que haya una publicación, ¿ya? Puede ser Pero una revista de la Poli. puede ser la revista de la Poli. Sí. Ya, ya. Además, la revista de la Poli, si no me equivoco, es Q4, verás. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí creo que sí hay como, pero de nuevo, o sea, va a depender de tu tutor, porque si tu tutor piensa que tu trabajo tiene potencial, va a trabajar para que vayas a una Q1. Entonces, ahí es otra historia, ¿no? Y sí hemos tenido casos de estudiantes que dicen, ay, pero es que solo tengo que mandar el paper, pero el tutor no les deja graduarse porque el tema tiene potencial y hay que aprovechar ese espacio. Bueno, hay veces que los estudiantes tampoco comprenden la importancia que tiene esto, ¿sí? Para su currículum, no Inge, solo yo del tengo una tutor. pregunta. Dime, Alejito. En el caso de querer después, o sea, obtener el título de doctor, las Ajá, publicaciones tienen validez, ¿verdad? Pero ¿hasta ajá. qué cuartil, como usted dice? Porque, por ejemplo, me dice que la Politécnica es cuartil 4, o sea, ¿me harían valer que publique mi tesis en un artículo ahí en la revista de la Politécnica o no sería muy válido para aspirar a un doctorado? O sea, verás, eh, cuando uno está evaluando una carpeta de un candidato para ingresar al programa del doctorado, las publicaciones pesan un montón, porque normalmente a nivel mundial, el doctorante, como se dedica solo a hacer investigación y dependiendo dónde hagas el doctorado, por ejemplo, en Europa hay programas que te dicen un paper, pero el paper tiene que ser Q1, ¿ya? Entonces, si tú publicas ahora, es currículum.
y van a decir, ah, ya tiene experiencia en publicación. Entonces eso se ve súper bien, ¿ya? Em, pero para graduarse de doctor es otra historia, porque por ejemplo en los Estados Unidos hay programas que te exigen 3, 4 papers, Q1 de ley. Entonces, es eso. Es preferible apuntar a los cuartiles altos. Cierto es que es súper exigente, am, a veces es difícil, pero es mejor. Ahora, em, hay un asunto que creo que no te contesté, Michelle, y esto creo que te puede interesar, Alejito. Para hacer la tesis de la maestría, nosotros tenemos el formato artículo, ¿ya? Entonces, claro, es una tesis cortita, se hace una introducción, luego se pone el paper y luego al final se escribe como una especie de recopilación de del trabajo, porque en el paper no se puede poner todo. Entonces, claro, son tesis cortititas, 30 páginas exagerando con la introducción, los anexos y todo. ¿Cuál es el tema? Si ustedes eligen ese formato, tomen en cuenta que el paper va a ser leído como por revisión por pares y va a depender quién está en su jurado. Tiene un nivel de exigencia en cuanto a la redacción y la presentación en sí de los resultados muy, muy alta. Entonces, muchas veces cuando se elige y por formato artículo, se demoran más, pero es por eso, es por el nivel de exigencia. Eh, Porque uno ya se pone en modo, así van a publicar en una revista buena, uno viene con ese entrenamiento, pues. Entonces, a la mínima, uno empieza, no a atacar, pero no es la palabra que quiero usar, pero uno se pone muy, muy riguroso y no está midiéndose. Cuando uno lee una tesis normal, digamos, uno sabe que los estudiantes todavía no tienen el entrenamiento en publicación, que hay cositas que en la tesis no se puede abarcar todo, que se pasa muchísimo tiempo en la redacción porque es un documento grande y todo eso. Entonces, eso hay que sopesar. Pero sí, sí hay el formato artículo en nuestras tesis y se pueden ir por ese lado. Y es una cuestión, como les decía, de entrenamiento, de ir haciendo, ¿no? Y si tienen un tutor, bueno, genial, o sea, no va a ser un problema, ¿ya? Eso, no sé si contestar las preguntas, si hay una pregunta adicional. No, sí, yo era más por el asunto del tiempo, porque, o sea, no tenemos mucho tiempo tampoco y a veces, al menos lo que yo estoy tratando de hacer, ojalá se cumpla, es con modelaciones y todo, entonces Ajá, va a llevar bastante tiempo y, y según lo que estábamos viendo era la disponibilidad también de las muestras de ensayo, porque voy a modelar un flujo del sur de Quito y tenemos un reómetro en la católica que también nos van a ayudar para poder tener las características de flujo propias no bibliográficas. Entonces sí contemplaba más o menos tiempo y o sea, evidentemente el artículo va a ir a una revista que si es posible que sea Q1, te sería claro, excelente, pero el asunto también es que eso significa costos, como usted ya lo mencionó, significa también tiempo y todo eso va a ser mucho más largo de lo que contempla el tiempo de la graduación, de lo que nos dan. Entonces era más por ello que decía, o sea, se puede dar como digamos, un preanálisis, una preinvestigación, y después citarle al paper que ya se publicó en la revista de la Politécnica, que puede ser en español, y posterior se podría mandar a un Q1. Por eso era mi pregunta mm, de los estándares. sí, Ajá. Michelle. Verás, hay un riesgo ahí, o sea, de eso te digo, hasta donde yo me acuerdo, en el reglamento solo te decía enviado, entonces puedes mandar tranquilamente a la revista. Cierto es que si quieres hacer un Q1, sí te toma tiempo, además que vas a redactarlo en inglés, pero vale la pena. O sea, si ya estás trabajando en eso, porque tienen que año y medio, ¿no es cierto? Para terminar la tesis, para no hacer curso de actualización ni nada. Entonces, creo que vale la pena. Verás, ¿cuál es el riesgo de mandarle a la revista Politécnica y después enviar a otra revista? Hay revistas que suelen ser súper exigentes con el asunto de que, y de hecho tienes que firmar un papel diciendo que ese estudio no fue publicado en otra revista antes. Entonces, ahí es que hay que tener en cuenta esos detalles, que Claro, a claro, o sea, veces pasa. ajá. Porque sí, o sea, puede ser que publiques una parte del estudio en la revista de la Poli, pero ya para mandar a la Q1 me imagino que tienen que Sí. profundizar un montón de cosas. Claro, y más que nada también es por
tiempo para que se complete todo el análisis. Y como decía, o sea, Ya, claro. se puede referenciar lo que ya se publicó en la revista Politécnica y Sí, después, sí se puede. o sea, sí, eso era, no iba a publicar en los dos lo mismo Yo porque sé, no yo es sé. plagio. Ajá. Claro, Solo eso, ¿no? ya, Para sí, sí, completar la gracias. idea. Sí, Gracias, sí. yo lo sé. Ya. Entonces, para los chicos que no han tenido mucha experiencia en esto de las publicaciones, voy a hablar el cuartil, justo esto del Q1, Q2, Q3 y Q4 para que nos entendamos. El cuartil es un indicador para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del comparado, digamos, con todas las revistas que están en esa área. Entonces, de un listado de revistas que han sido ordenadas de mayor a menor factor de impacto, se las divide en 4 partes iguales. Cada parte es un cuartil, ¿ya? Entonces, en un listado de 100 títulos, por ejemplo, el primer cuartil, obviamente van a ser los primeros 25 títulos, el segundo los siguientes 25, entonces está la revista 50 y así. Ok, entonces imagínense ustedes, en estas revistas que yo les decía, en temas de salud, que tienen sus factores de impacto enormes, em, el primer cuartil, las Q1, son revistas que tienen factores de impacto súper altos y que obviamente es mucho más difícil publicar, ¿ya? Bien, entonces si hablamos de, en conjunto, el factor de impacto, el cuartil y el índice de inmediatez, ¿dónde encuentro? Pues porque finalmente sí van a ser, ¿cómo se llama? Em, elementos que me van a permitir tomar una decisión de dónde quiero publicar. Necesito saber dónde encontrar. Entonces, una de las herramientas es el Journal Citation Report, que me muestra eh, justo estos números de una revista cualquiera que a mí me interese, ¿ya? El asunto es que a veces hay sesgos, algunos, varios, y hay el Eigen Factor que también hay que tomar en cuenta, ¿no? De una cuestión estadística nada más, pero sí puede tener ciertos sesgos, porque a veces estas páginas están relacionadas con ciertas editoriales. Entonces, bueno, al menos el JCR puede suceder, pero es como la principal herramienta que tenemos. Ahora, el JCR no es de acceso libre y, por ejemplo, la Poli estuvo suscrita un tiempo, pero se caduca la licencia, la suscripción, yo qué sé, y después ya no tenemos cómo entrar. Entonces hay otras herramientas, ¿sí? Que van a permitir ver números también. Hay como el Simago Journal and Country Rank, el SJR, que es súper útil, la verdad. Vamos a entrar a ese en un ratito. Yo creo que sí alcanzamos, no sé qué hora es. Veamos ya, y si no, lo hacemos mañana. Pero sí, por ejemplo, el SJR es lo máximo. Ahí también podemos ver el Science Gateway o el INREG J, el REG. Esas son otras herramientas, pero a mí me gusta muchísimo el SJR. Y hay otras formas, que es la evaluación por calidad de las revistas, que hay estos otros índices como el Latindex, el, el, el MIAR, ERI, dice, todos esos, ¿no? Que también me permiten ver la condición de alguna revista que por ejemplo en Latindex hay un montón de revistas en español y que, bueno, muchas de ellas son Q3, Q4, no son tan malas, digamos, ¿ya? Entonces voy a coger el Journal Citation Report, que es como el que ya les digo, como el mega famoso, pero que requiere una suscripción, como les decía hace un ratito, y tiene ediciones y cobertura de, de, de algunas cosas. Entonces, sí, es súper potente, pero eso les digo, a veces la poli tiene y luego se le caduca y estamos fregados. Entonces, tiene ciertas ventajas porque es como el principal recurso de evaluación y calidad de las revistas. En el JCR, normalmente nosotros vamos a encontrar las mejores revistas, ¿sí? Entonces, sí me ayuda para tomar decisiones. Y además, la misma herramienta me permite comparar y evaluar la importancia de estas revistas dentro de un mismo campo científico. Uno puede filtrar y va viendo cosas más interesantes. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos del JCR, ciertas cosas, que el número de citas de un paper no mide la calidad de esas citas, solamente es un número, es una cantidad. Es más, hay veces que uno cita un paper diciendo que no sirvió, ¿ya? Pasa. Y uno dice, ay, este paper trabajó en esto y lo que dice está mal. Ok, eso uno no puede ver con el número de citas, solamente se lo sabe si uno lee los trabajos.
em, y puede ser que haya muchas de esas citas que desacrediten un estudio, pero mientras más se cita, va a subir el número de citas, lo que va a hacer que suba su factor de impacto, cuando en realidad son citas negativas. Entonces, uno tiene que ser crítico también con eso, ¿no? El periodo de cálculo es relativamente corto, entonces se pueden seguir citando artículos muchos años después. Eso también. Entonces, hay papers que los primeros años no se los cita tanto. Entonces, el factor de impacto, yo les decía, se calcula en los 2 años anteriores. Mm, pero hay veces que conforme van pasando los años, hay estudios que van tomando importancia y su factor de impacto va a aumentar después, sí, pero al principio pues ya pasó que se calculó y no era tan bueno, ¿ya? Como les decía hace 2 segundos, una cita puede ser positiva o negativa, o simplemente citarse y no haberse leído, porque yo le quiero ayudar a un colega y le pongo, ¿ya? Ah, eso, puedo citar a mis colegas o incluso puedo hacer autocitas. Si yo tengo un paper que me interesa y que me ayuda en el trabajo que estoy haciendo, entonces me autocito. Eso hay y bueno, en la comunidad científica se ha hablado muchísimo de eso porque actualmente no es muy bien visto porque ha habido gente que abusa de eso para aumentar su número de citas, hacen papers y se citan ellos mismos. Entonces, no está mal autocitarse, la verdad, o sea, no hay nada legal que lo impida, pero hay que evitar autocitarse mucho, ¿ya? Eso creo que es importante. Ahora, hay un tema también bien importante que va relacionado con lo que ya les estaba diciendo, que los factores de impacto, al menos en este, ¿no? En el JCR, hay que tomar en cuenta que hay áreas que se representan mucho más que otras. No es lo mismo lo que les decía, un tema de salud, porque, o sea, todos estamos en riesgo. Aterricemos y sepamos que se sigue haciendo investigación en cáncer a cualquier parte del cuerpo, porque nadie estamos libres de eso. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, es algo que aqueja a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, va a tener factores de impacto mucho más grandes de una representación en publicaciones muchísimo eh, en número muchísimo más amplias, más grandes que lo que hacemos en agua, o peor en ciencias sociales. Las revistas en ciencias sociales, si llegan a un factor de impacto de 1, es un montón, ¿ya? Las revistas en ciencias sociales tienen factores de impacto de 0 punto algo, ¿ya? Entonces, hay eso. Este punto aquí es bien importante. Y otro tema es que el JCR, no necesariamente todas las revistas están ahí. Y por el hecho de no estar ahí no significa que una revista sea mala, sino que es de un campo de conocimiento que no está muy representado en el JC. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos algunos recursos alternativos, como yo les decía, el SJR, que es lo máximo, que es un recurso alternativo al JCR, que también es de carácter multidisciplinar, internacional, que va a extraer datos de una base que se llama Scopus, donde están igual muchísimas revistas de altísimo prestigio, pero que están relacionadas con la editorial Elsevier, que es una editorial inmensa, donde hay un montón de revistas y normalmente tienen alto impacto. Pero si el SJR extrae bases parte de sus bases de datos vienen de ahí, no está mal, ¿ya? Y la ventaja es que tiene acceso gratuito. Entonces, sí, como les decía, no sé si alcancemos hoy, pero vamos viendo y mañana nos vamos metiendo a estas cosas y vamos a ir aprendiendo. Ay, les ruego me perdonen, pero es que estoy muerta, les juro, ya no doy. Bueno, terminemos esta presentación y luego vemos, porque en serio, sí, estoy cansada. Imagínense lo que es hacer trabajo de campo y después tratar de darles clases, muchachos. Es durísimo. Bueno, hablemos del Agent Factor, que es un recurso complementario a esta plataforma del JCR, porque de alguna manera pondera los datos del mismo JCR en función del origen de las citas y es de acceso gratuito. Entonces puede ser un recurso valioso, ¿no? También está el Science Gateway, que usan información sobre el factor de impacto de las publicaciones, pero que añaden diversos criterios de diferentes fuentes y con actualización desigual. Entonces puede permitir analizar justamente estos papers que ya tienen muchos años y que tal vez tuvieron este despegue, este factor de impacto tardío, ¿sí? Y también es de acceso gratuito.
Ahora, para hacer una evaluación por calidad de las revistas, yo puedo usar algunos índices. El Latindex es súper conocido y mañana también vamos a entrar a revisarlo, pero son normalmente revistas de América Latina, Caribe, España y Portugal, ¿sí? Pero eso no significa que sea malo. Hay revistas buenas ahí. Y de nuevo, la ventaja es que tiene acceso gratuito. Este MIAR es para revistas de ciencias sociales, también tiene acceso gratuito, que si les interesa, pues está a disposición todo el mundo. Y el ERI, que es el European Reference Index for the Humanities, que también es de acceso gratuito, es en ciencias sociales, puede ser. Y este índice dice que es la difusión en calidad editorial de las revistas españolas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas, que también tiene acceso gratuito, puede servir para algún rato, ¿no? A los que hacemos gestión, yo no soy dedicada a la gestión, pero de repente obviamente que si no caigo resbalo en el tema de la gestión. Eso es, hay ciertas cuestiones de la gestión que van a estar ligadas a las ciencias en humanidades, ciencias sociales. Puede ser importante eso. Y un último indicio de calidad importantísimo es que la revista que yo escoja donde voy a publicar tiene que estar indexada, es mejor, en una base de datos. Y a veces las pueden ser estas bases como Urric o el JSTOR, que de la Poli creo que tenemos acceso a este. Ahora, si hablamos del peer review, la revisión por pares, que si bien es cierto es un proceso engorroso, poco amigable, creo que es súper importante señalarlo porque permite levantar la calidad de los artículos, permite mantener una alta calidad en las revistas. Definitivamente es un proceso que ayuda a mejorar la estructura y la presentación de los trabajos. Hay revisores que a veces son súper perfeccionistas y les van a criticar desde el tipo de letra, que si bien es cierto, estamos siguiendo un formato, a veces son muy duros en la crítica a la redacción, pero es importante, ¿no? Uno va mejorando. Entonces, creo que eso hay que rescatar. También la revisión por pares de alguna manera va a enseñar a los autores definitivamente a escribir mejor, porque muchos comentarios de los revisores van a ir no entiendo qué quiso decir con esto y cosas por el estilo. Entonces uno tiene que pensar también en que a veces estamos tan familiarizados con nuestros trabajos que escribimos las frases pensando que la otra persona me va a entender porque ya le di el contexto. Hay veces que uno tiene que ser cuidadoso con eso, ¿no? Por más que sea del área, no necesariamente ha trabajado en la misma zona o cosas así. Entonces hay que medir eso. ¿Cuál es el problema con la revisión por pares? Que si el trabajo le llega a una persona, no necesariamente va a detectar el fraude científico. Se va a ver, por ejemplo, una, una, una base de datos, ¿no? Que yo no puedo saber si fue generado con inteligencia artificial o si realmente son mediciones. Entonces, eso actualmente se trabaja mucho, se tiene mucho cuidado, pero cada vez se desarrollan mejores herramientas para eso, pero no necesariamente es sencillo, ¿no? Y tampoco, bueno, no detecta el plagio ni los duplicados, pero ahora hay muchísimas herramientas que sí me permiten darme cuenta de eso. Hay que tomar en cuenta algo, la ciencia es conservadora. Em, Hay paradigmas, hay principios con los que nosotros trabajamos, en los que nosotros nos movemos. Y cambiar uno de esos paradigmas requiere de años, paciencia y muchísimas pruebas, ¿sí? Muchísima evidencia. Y los científicos vamos a tender a irnos hacia lo que conocemos, ¿sí? Por eso se dice que la ciencia es conservadora, porque nos vamos a mover ahí. También como la ciencia es conservadora, vamos a tender a respetar jerarquías y a veces eso puede resultar incómodo, pero es así y es importante saber en la cancha que estamos jugando, ¿ya? Y hay un tema del que se habla muchísimo, que es el negocio de las publicaciones científicas. En algún momento hablábamos con unos colegas de que las publicaciones científicas es como que se paga 4 veces. Una institución le paga al científico, digamos, hablemos de la Poli. La Poli nos paga a los profesores que estamos realizando la investigación. Pagamos de nuevo a la revista para publicar nuestro artículo. Y luego, cuando queremos nosotros mismos acceder a nuestro artículo, no podemos porque no se ha pagado la suscripción a la revista. Entonces, al menos 3 veces se paga la publicación.
Por eso es que no es por nada y perdonen, pero esa es la realidad. Por eso es que se piratean las cosas. Entonces, lo que yo les decía, que los revisores, ahora hay este montón de herramientas que permiten de alguna manera evitar que detectar y evitar que se publique información fraudulenta, especialmente datos que hayan sido generados, por ejemplo, con la inteligencia artificial que no son reales, ¿ya? Entonces hay eso, pero también hay información sesgada. Y les voy a, o sea, hay algo que nos afecta un montón a las mujeres y que los revisores nunca hicieron caso, no pararon bola. Muchas de las medicinas, sí, de los ensayos clínicos que se hacen a nivel mundial, no, no se hacen con mujeres. ¿Qué es lo que pasó con las vacunas del COVID? No se probaron para los ensayos clínicos, no se probaron en mujeres o en suficientes mujeres. ¿Por qué? Porque se habla del tema hormonal y que de repente hay medicinas que pueden influir o ser influenciadas por el ciclo hormonal natural de las mujeres, ¿ya? Entonces, para entender los procesos bioquímicos, los procesos normales, digamos, de tiempos de residencia y de efectos secundarios en los medicamentos, normalmente no se toma en cuenta los ciclos hormonales de las mujeres. Entonces, hablemos de las vacunas de COVID. Hubo unos impactos tenaces en el ciclo menstrual de las mujeres, que no se sabía, no tenían idea, porque no fueron probados en mujeres. Entonces, esos sesgos se señalan ahora, porque hay muchas mujeres que han accedido a carreras de STEM. Y antes no, no importaba. Las mujeres aguantábamos. Este es así un poco, ¿ya? Entonces, son cuestiones que salen ahora a la luz. Hay poquísimos estudios, por ejemplo, sobre menopausia. No se sabe casi nada. Y ahora hay nuevos estados que, que, que se señalan, ¿ya? Que se mencionan y que nos afectan a las mujeres, pero que no tienen, por ejemplo, financiamiento y cosas así. Entonces, estos sesgos se pasaron por un lado. Nadie hablaba de eso porque no, en principio no se pensaba que podía ser un problema muy grande. Y cuando se volvió un problema muy grande, se, como que se lo minimizaba, ¿ya? Entonces ahora no, ahora hay comunidades de científicas que hablan de eso, que se está tratando de cambiar, porque finalmente somos del 50% de la población mundial, ¿no? Entonces desde eso también es parte del trabajo de los revisores. Actualmente se tiene que considerar este aspecto, ¿ya? Em, que es como básico, pero no sé por qué, o sea, realmente nuestra sociedad ha tenido muchas cosas como estas y que no se ha parado bola. Ok, otra cuestión importante es que la revisión no garantiza la pureza absoluta de los trabajos. Yo sé que muchos revisores intentan hacer bien su trabajo, intentan justamente minimizar sesgos, tratar de detectar si la información no es real y todo eso, ¿ya? Pero ustedes saben que echa la regla, echa la trampa. Entonces, sí hay cosas que todavía se pasan, que todavía no somos capaces de prevenir. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algún comentario. Hablemos de las revistas científicas entonces, porque creo que todos andamos en el mismo patín. Los principales editores científico-técnicos son sociedades de científicos, por ejemplo, las universidades, y hay algunos editores comerciales. Entre esos está el Elsevier, Springer. Vamos a entrar a estas plataformas y las vamos a ver, las vamos a estudiar, y vamos a ver diferencias, pero eso, hay que saber que los principales editores científico-técnicos normalmente están eh, en estas tres partes, digamos.
Es que los editores comerciales tienen muchísima fuerza, ¿ya? Pero las sociedades de científicos, pues cada vez sacan, o sea, son sociedades de científicos, han tenido sus revistas durante muchísimos años, son revistas que tienen impactos súper grandes, pero no hay tantas sociedades de científicos. En los Estados Unidos normalmente hacen eso. Y bueno, sacan y publicar en una de esas revistas suele ser complicado. Entonces, en las universidades hay revistas, hay universidades que tienen revistas muy prestigiosas y hay otras que estamos tratando de llegar hasta allá. Y tenemos nuestra revista Politécnica y bueno, las universidades ecuatorianas normalmente tienen también sus revistas, pero la revista Politécnica tiene, o sea, no es cualquier cosa, verán. Y actualmente tiene ¿cómo se llama? Tiene el equipo editorial es súper exigente. Entonces, es importante eso. Y creo que es importante mencionarlo también. Las primeras revistas científicas empezaron a funcionar en 1665, imagínense. La primera revista se llamaba Le Journal des Savants, que básicamente es como la traducción sería como la revista de los sabios, ¿sí? Que salió el 5 de enero de 1665 y había esta otra en la sociedad inglesa que se llamaba Philosophical Transactions el 6 de marzo, como 2 meses después. Y bueno, o sea, era importante porque se creó esta, esta, este instrumento que permitía difundir los nuevos hallazgos científicos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí salieron un montón de editoriales y un montón de revistas y hay que definitivamente mencionar la crisis de las revistas científicas, que en principio, verán, las revistas, y no les hablo hace mucho, o sea, deben ser 10 años de eso. Las revistas se imprimían y cuando uno publicaba en una revista en un número, a uno les llegaba por correo las revistas. Y era súper lindo, valía mucho la pena, la verdad. Pero actualmente eso ya no se hace porque todo está en internet, ¿no? Y hay esta edición digital que, que da cierta flexibilidad antes que tener el papel y mandar a otros países. La edición digital siempre es más cómoda, digamos así. También vemos, eso es clarísimo, que los grandes problemas es que hay un aumento de los precios de 5 al 10% anual para las publicaciones, para mantener esas revistas. Y definitivamente esto es otro tema, que hay un monopolio de los grandes editores, de los que les nombré hace un ratito, o sea, está Nature, está Science, que son los que tienen los mayores factores de impacto, pero también está el Sevier, está Springer. El Sevier es un monopolio brutal y nosotros lo sabemos, pero es difícil de frenar, ¿ya? Y hay esta paradoja, que es lo que les decía hace un ratito, lo que comentábamos, que el productor de información, el investigador, es también un consumidor, pues, porque para nosotros poder plantear una investigación, para nosotros poder escribir un artículo, necesitamos leer. Entonces somos consumidores. Entonces la institución paga al investigador y al editor por acceder a las investigaciones de sus propios investigadores y de otros. Pero es eso lo que les ha llevado a la crisis, a las revistas científicas, porque todos estamos conscientes de eso, pero es algo que es difícil de cambiar. Entonces, ha habido todo un movimiento dentro de las comunidades científicas y se han hecho estas declaraciones de Budapest en el 2002, la declaración de Bethesda en el 2003, la declaración de Berlín en el mismo año. Y en la declaración de Budapest es cuando se habló por primera vez del Open Access y se lo definió. Entonces, por acceso abierto a la literatura científica, lo que nosotros queríamos era que esto se entienda como la disponibilidad gratuita de ese material en la red, ¿ya? Para que cualquier usuario, sea quien sea, la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir. Entonces, el Open Access era como, de veras, ¿no? El acceso a los últimos hallazgos de manera gratuita. Entonces, el único límite a la reproducción y distribución de esos artículos, porque obviamente no es que podíamos difundir y como que fuera, o sea, hay que reconocer al autor, ¿sí? Entonces, lo que digo ahí, el único límite para la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del copyright en este marco no puede ser otra que garantizar a los autores cierto control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado. Entonces, el Open Access también mencionaba eso, ¿sí? O sea, un paper puede difundirse a toda escala, no hay problema,
pero el autor tiene que seguir teniendo cierto control sobre lo que hizo dentro de un contexto, ¿no es cierto? Y además se tiene que reconocer. Entonces había un copyright de todo lo que se desarrolló. Entonces el open access a la información, que encima se paga, ¿ok? Tenía estas dos etiquetas, digamos. Entonces las instituciones tenían por un lado la ruta verde, que crean sus propios repositorios y ponen a libre disposición la producción científica de sus miembros. Es como que la Poli tenía, ¿no es cierto?, la revista Politécnica es de ruta verde. Todos los que somos miembros de la comunidad politécnica tenemos acceso. No sé qué tan cierto es eso, me estoy inventando posiblemente, pero era una opción. Y la ruta dorada, que era crear revistas en acceso libre para que asegure el acceso gratuito sin restricciones, que es lo que todas las editoriales están haciendo. Entonces, en principio, estas editoriales lo que querían era que sea gratis y accesible después de un periodo de embargo. Entonces, uno mandaba los papers y ellos decían, el periodo de embargo es de 6 a 12 meses y se tiene un copyright de la editorial. Por ejemplo, era así en la revista de biomedicina. ¿Ya? Entonces, ok. Pero luego eso se abría y esa investigación era gratis. ¿Ya? También otra cosa que se mencionaba era que era gratis y accesible inmediatamente después de su publicación, pero siempre se guardaba el copyright de la editorial. Nunca se llegó a un acuerdo al respecto de esto, a menos de que se pague, ¿sí? Entonces, para que esto se dé, de que yo mando, ya me publican y que sea inmediatamente disponible para Raimundo y todo el mundo, es pagando. Y el precio va a depender de la revista también. Entonces, un open access puede ser, no sé, cuestan entre 1.500 y 2.500 dólares, pero Nature, por ejemplo, para poner un artículo de ellos en open access, si no me equivoco, están 11.000 dólares. Es carísimo. Entonces, ahí eso, ¿no? Y también hay editoriales que decidieron poner un modelo híbrido, que hay el acceso por suscripción, en la que el autor o institución paga para que el artículo quede abierto, queda como les decía. Entonces el copyright del editor o del autor, como quieran, es de ese modelo híbrido, ¿sí? Y eso es lo que se trata, o sea, ahorita estamos funcionando más con eso. Este movimiento Open Access mencionaba hace un ratito la ruta verde y era que las instituciones crean como sus propios repositorios, lo ponen en la biblioteca, ¿no es cierto? Que uno puede acceder remotamente y está a disposición de toda la comunidad lo que sus miembros han desarrollado. ¿Y qué era esto del repositorio? Entonces era como, ustedes saben, ¿no? Viene del latín repositorium, que significa armario o alacena, es un lugar donde se guarda algo. Entonces sí, crear un espacio, un sitio donde podamos acceder todos, como el SharePoint, y, y ahí poner nuestros trabajos. Entonces, justo ahí está la definición de repositorio, me parecía un poco gracioso, pero Wikipedia dice que el repositorio es un sitio centralizado donde se almacena y se mantiene información digital, que era la intención, mandar nuestros trabajos en algún formato específico, como para que se mantengan ahí y cualquier persona que tenga las credenciales de la poli pueda descargárselo, ¿no? Hay ciertos repositorios a disposición de algunas personas, por ejemplo, este ArcSys, ARCSIC, perdón, este Open Door Recolecta Digital.csic, Sawan, o sea, hay algunos repositorios que funcionan a nivel internacional. Y la ruta dorada, que era la creación de revistas en acceso libre que aseguren un acceso gratuito sin restricciones. Actualmente se tiene el Directory of Open Access Journal, el DOAJ, que es buenísimo, que me permite identificar de una, pero nosotros vamos a entrar a las plataformas y vamos a ver qué podemos filtrar, porque todas las editoriales tienen revistas que son open access. Entonces uno pone, estoy buscando en tal tema y quiero solo revistas open access, pues uno ya lo puede elegir y es lo que le va a salir. El Open JGate y Dulcinea, que tenían revistas, todas son de acceso abierto. Ahí también yo puedo añadir ahí este editorial Frontiers In, que también todo lo que sacan ellos es open access. Acuérdense que esto no solamente no se limita al ámbito científico ni a las publicaciones, se extiende a todo tipo de aspectos y materiales. Hay ciertas editoriales que no solamente son los journals lo que ponen en acceso abierto, sino también libros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, el movimiento Open Access tenía que tomar en cuenta este tema de los derechos de autor. Entonces se crearon estas licencias como Creative Commons o Science Commons, que en muchísimos de nuestras figuras salen con este tipo de, de licencias como para tener ciertas restricciones en la reproducción. Los datos también pueden ser abiertos, lo que se llama el Open Data, de todo tipo, científicos, gubernamentales, y hay ciertas plataformas que les permiten hacer eso.
hablábamos de los datos del INAMI, entonces podían estar en uno de estos repositorios en Pangea, Pangea, Open Democracy, Open Politics. Ya, bueno, ahorita eh, se está trabajando en este tema de la apertura de los datos del INAMI. Ya están abiertos, pero para poder acceder se necesita ciertas cosas, o sea, una solicitud de cuenta y cosas así, pero ya están abiertos. También hablemos del software. Hay un montón de softwares que se desarrollaron que se llaman el Open Source Initiative, que servían justamente para que salgan y cualquiera pueda modificar, que ayuda también bastante, ¿no? Hay cursos en línea, como yo les decía, en el MIT, que se llama Universal, la plataforma donde están estos cursos, y valen muchísimo la pena, ¿ya? Libros, el Open Textbook, que también son Open Access y que hay libros que son buenísimos que están para todo el mundo. Material educativo en el Open Educational Resources. Referencias como Wikipedia, Open Directory Project. Con Wikipedia hay que tener un poco de cuidado porque ya saben que cualquier persona puede modificar. Entonces, hablando de las bases de datos, en muchos casos, pues se veía que había un crecimiento exponencial de la literatura científica, que había una explosión de la información y que luego ya se llegó a hablar de infoxicación porque hay muchísimas posibilidades. Entonces, fíjense, aquí en este gráfico se ve, ¿no? Desde el 1665, cuando salió la primera revista, hasta los años 2000, cómo esto iba cambiando. Sí, en número de revistas, cuántas salieron, en revistas de solamente resúmenes, cuántas salieron y las bases de datos donde nosotros tenemos datos disponibles. Conforme va pasando el tiempo, cada vez se crean más repositorios, más revistas y no necesariamente todas son buenas. Entonces, hablemos de las bases de datos, especialmente de las bases de datos bibliográficos. Estas bases de datos están formadas por registros, ¿sí? Un registro puede ser una cita o una referencia bibliográfica. Cada uno de estos registros se compone de diferentes campos, que es un poco como se manejaba antes las bibliotecas, ¿no? Con los autores, el título del paper, fuente, la publicación, el año, y normalmente se trata de tener algunas palabras claves que me permitan describir un poco ese registro y poder identificarlo. Y normalmente esos registros deberían venir acompañados como del resumen del, de esa cita, ¿no? Del documento. Entonces, todos y cada uno de estos campos se repiten en todos esos registros para que sea más fácil buscar el material en cualquier tipo de campo o tópico que estemos tratando, el título en el resumen o las palabras claves que nosotros vayamos poniendo.